Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Interpretación Judicial en el Derecho Disciplinario, que hace parte del ciclo de formación en Derecho Disciplinario. La conferencia abordará el análisis de los principales métodos y conceptos de la interpretación judicial disciplinaria de acuerdo con la normatividad, con la jurisprudencia y la dogmática disciplinaria. Igualmente, dará la importancia para la gestión de las diferentes actuaciones sustanciales y procesales en el marco del derecho disciplinario, lo cual impactará de manera favorable la garantía del derecho a la defensa y asimismo el debido proceso, ambos consagrados en el artículo 29 de nuestra Constitución Política de Colombia. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Luis Hernando Castillo Restrepo. El doctor es abogado de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Constitucional, de Familia, Penal y Criminología, Administrativo y Derecho Disciplinario, magíster en Derecho Procesal y candidato a doctor en Derecho de la Universidad de la Baja California. Asimismo, docente universitario en pregrado y posgrado, ha sido defensor de familia, juez promiscuo, juez de familia, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, juez de menores, penal del circuito y actualmente se desempeña como presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que se formule a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Luis Hernando Castillo Restrepo, bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es motivo de mucho placer y honor estar dirigiéndome a un auditorio tan selecto y calificado como el que ustedes integran. Aprovecho para saludar muy cariñosamente y con todo respeto a la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Remolina. Igual saludo hago extensivo para la doctora Marilucero Novoa, quien es la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la cual pertenezco como formador, a todo su equipo de colaboradores, a los señores magistrados que integran el Consejo Superior de la Judicatura. A todos ustedes, muy buenas tardes, y vamos a presentar el tema de hoy, que tiene que ver con la interpretación judicial en materia disciplinaria. Frente a este punto, manifestarles que el objetivo de esta charla es precisamente poner de presente que estamos a puertas de un cambio legislativo. En la ley 1952 de 2019 o Código General Disciplinario entrará a regir el 1 de julio de la anualidad entrante y es necesario que miremos en sede dogmática los cambios que puedan influir de manera directa en la interpretación judicial de este derecho disciplinario en construcción. Por eso es importante que la dogmática aparezca decantada para que así el derecho disciplinario esté plagado de garantías para los procesados disciplinariamente y que pueda convertirse también en una herramienta importante para el Estado con el fin de prevenir y sancionar conductas que puedan afectar la función pública. Bajo ese entendido entonces y planteando el objetivo central, voy a hacer la siguiente presentación panorámica. Lo primero que vamos a hablar
es acerca de la naturaleza misma del derecho disciplinario como parte del derecho sancionador. Y miraremos en esa presentación el fenómeno de la tipicidad, la ilicitud sustancial. También hablaremos del tema de la culpabilidad, del régimen de sanciones y de sancionatorio del nuevo código. Y obviamente esto lo haremos bajo un parangón o cuadro comparativo de lo que hay hoy a lo que habrá si no sucede nada extraordinario a partir del 1 de julio de la anualidad entrante itero, cuando ya entre a regir el nuevo Código General Disciplinario. Cuando hablamos entonces, al final de mi disertación, haré unas conclusiones y daré la palabra a la doctora Mónica Cuellar, quien ha hecho hoy gentilmente la presentación, para que las preguntas que ustedes vayan formulando puedan ser resueltas en el tiempo que se me ha otorgado. Bien, cuando hablamos de la naturaleza jurídica del derecho disciplinario, tenemos que hablar de la dogmática disciplinaria. Y es importante hablar de la dogmática porque ese modelo que ha permitido la estructuración de la principialística de este variante del derecho sancionador, como lo es el derecho disciplinario, requiere que efectivamente en sede del principio de legalidad se permita decantar cuáles son las bases sobre las cuales se mueve este derecho. Y es por ello que surge la dogmática como parte de esas garantías mismas que el Estado otorga a través de la normatividad vigente a los sujetos subyúdices o disciplinados. Y surge también el conocimiento de esa misma dogmática como una necesidad efectivamente para que en cuanto no solamente a recibir la carga del derecho disciplinario, sino también ejecutar la misma por parte del Estado, pues se respeten esos principios, esos derechos y garantías que están enraizados en la Constitución que nos rige actualmente. Cuando entendemos entonces desde ese punto de vista la necesidad de interpretar cuáles son esos principios, esa dogmática que informa este derecho disciplinario, también debemos tener en cuenta que es un derecho que no es un derecho inacabado, es un derecho en formación, es un derecho en construcción y que corresponde no solamente a los doctrinantes, a la jurisprudencia, sino también a los actores estatales que se encargan de su aplicación, el conocimiento de esas mismas bases que lo fundamentan. Y bajo ese entendido, entonces, debemos iniciar diciendo que el derecho disciplinario lo vamos a ubicar dentro de la esfera del derecho público y hace parte dentro de ese conjunto de normas jurídicas o de estructuras jurídicas mejor de lo que conocemos como el derecho sancionador. Y tenemos que llegar a una conclusión, y la conclusión es que el derecho disciplinario no es, si bien es cierto, guarda una relación con el derecho penal, porque ambos pertenecen a esa corriente, o mejor, ambos pertenecen a esa categoría del derecho sancionador como género en calidad de especies, se traspolan muchos principios del derecho penal al derecho disciplinario. Ello no constituye en que el derecho disciplinario sea un apéndice de ese derecho penal. Todo lo contrario. La misma Corte Constitucional ha determinado en la sentencia C-417 del 93 y concretamente en la sentencia C-948 de 2002, efectivamente la naturaleza o el carácter autónomo e independiente del derecho disciplinario como una especie del derecho sancionatorio. Si bien es cierto, existen muchas figuras del derecho penal que se traspolan al derecho disciplinario, eso no hace que éste pierda su esencia de autonomía. Y ello debe ser así. Y debe ser así por una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La necesidad de que una persona pueda ser sancionada por una misma conducta dos veces, pero desde escenarios distintos. Un servidor público o un particular que ejerce una función pública
puede ser sancionado penalmente y también puede ser sancionado disciplinariamente, habiendo desarrollado la misma conducta. El carácter autónomo e independiente del derecho disciplinario surge entonces como una necesidad lógica de que se pueda en su aplicación dar en cualquiera de esos dos escenarios para que se permita no agotar el principio de el non bis in idem. Esto es que una persona no pueda ser judicializada dos veces por un mismo acto o por unos mismos hechos y con una relación de causa. Bajo ese entendido, entonces, el derecho disciplinario, al ser autónomo, permite entonces que pueda ocurrir ese fenómeno que les acabo de enunciar. Ya ubicado el derecho disciplinario dentro de la esfera del derecho sancionador, tenemos que decir que la esencia del mismo derecho disciplinario surge de la responsabilidad que le atañe a los servidores públicos y que le atañe a los particulares cuando ejercen función pública. Estoy hablando del artículo 6º constitucional, efectivamente, que establece que los servidores públicos responden por violación de la Constitución y de la ley y que los particulares responderán por los mismos hechos y los servidores públicos también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Ese ejercicio de la función pública es lo que permite que se pueda hablar en materia disciplinaria de lo que se conoce como la relación especial de sujeción. Una relación especial de sujeción que no compete a todas las personas, sino únicamente a los servidores públicos que en ejercicio de la función representan al Estado en ese mandato. También ese ejercicio de la relación especial de sujeción se deriva de para los particulares cuando estos también ejercen la función pública. Todos sabemos que la Constitución Política colombiana establece como uno de sus principios orientadores y que guían el actuar del Estado en la prevalencia del principio de la solidaridad, que fundamenta el acopiar esfuerzos conjuntos con el Estado para que éste pueda cumplir a cabalidad con la función pública que le es encomendada, bajo los supuestos del artículo 209 de la Constitución misma. Esto es, los principios que rigen la prestación de esa función, que es la característica primordial que rige, o las características que a su vez son principios que deben regir el ejercicio de esa misma función pública. Luego, la relación especial de sujeción está determinada, determina el que el Estado exija a sus servidores públicos que lo representan y que exija a los particulares que en principio de solidaridad acopian y de corresponsabilidad acopien su esfuerzo para que el Estado también pueda prestar fehacientemente y diligentemente esas funciones que lo legitiman y que le dan razón de ser a su existencia, el que pueda disciplinar esos comportamientos de estos agentes o de estos particulares que afecten el ejercicio mismo de la función. Por eso el derecho disciplinario cumple un papel eminentemente preventivo y también sancionador. Y ahí es donde podemos hablar de las diferencias en sede dogmática del derecho penal y del derecho disciplinario que me permiten concluir que el derecho disciplinario, itero, no puede ser considerado un apéndice o simplemente una variedad del derecho penal. Y esas características me voy a permitir explicarlas de manera muy breve en atención al tiempo que tenemos para esta conferencia. En primer lugar, el derecho penal se ocupa de sancionar aquellas conductas que afectan bienes jurídicamente tutelados. Y cuando hablamos de bienes jurídicamente tutelados, entendemos que son los intereses que tiene el legislador en proteger a través de este derecho que se constituye en la última razón o en la respuesta última que el Estado pueda tener respecto a comportamientos que los afectan. Mientras que el derecho disciplinario se ocupa de la protección y defensa
de los deberes funcionales. Entendidos estos en relación, como su nombre lo indica, con la función pública, que es un concepto transversal del derecho público. Luego, allí entonces encontramos un punto que diferencia el actuar de estas dos especies de derecho sancionador. Además, el derecho penal, en el derecho penal encontramos la conducta, el delito y la sanción como conceptos que entrañan la naturaleza misma de este derecho, mientras que en materia disciplinaria hablamos de deber funcional, no hablamos de pena, sino que hablamos de sanción y hablamos de ilicitud sustancial, que son conceptos muy propios del derecho disciplinario. La ilicitud sustancial, como veremos más adelante, es un concepto propio del derecho disciplinario que no lo vamos a encontrar en ninguna otra especie del derecho sancionador. También, como a manera de diferencia, podemos citar que el derecho penal es un organismo, o mejor, es una entidad, o si se quiere, un sistema jurídico que comporta la heterotutela en sede de protección de los intereses colectivos, mientras que el derecho disciplinario es de autotutela. Significa lo anterior que si hablamos de heterotutela, todos resultamos cobijados en sede de protección por el derecho penal, toda vez de que somos titulares como miembros de la sociedad, somos titulares de esos bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, la vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio, etc. Mientras que en materia disciplinaria se ocupa, o el ámbito de protección del derecho disciplinario hace referencia a el Estado. El Estado se protege, autotutela, el Estado se autoprotege ¿de quiénes? De los servidores públicos o de los particulares que lo representan cuando ejercen función pública. Luego, allí ya tenemos un objeto distinto de protección. También, a manera de diferencia, podemos decir que el derecho penal obedece a un principio que se denomina reserva legal absoluta, mientras que en materia disciplinaria hablamos de la reserva legal relativa. ¿En qué consiste esta importante diferencia? Cuando hablamos de reserva legal absoluta es que solamente compete al legislador determinar qué se entiende por delito en materia penal. Solamente la ley es la que va a determinar qué es delito y además determina que todos los delitos son de naturaleza dolosa y excepcionalmente culposa y preterintencional. Pero cuando hablamos de reserva legal es que el legislador se reserva, valga la tautología, el derecho en sede de la facultad legislativa de determinar si ese delito, además de ser doloso, advierte o comporta otros modos de imputación, otros dos títulos de imputación, como serían la culpa y la preterintención. Esto significa que el juez no les da a interpretar si efectivamente ese comportamiento puede o no puede tener esas variables en sede comportamental o títulos subjetivos de determinación, como lo denomina la doctrina alemana penal. En materia disciplinaria podemos decir que hablamos de una reserva legal relativa precisamente porque, si bien es cierto, el legislador se ocupa de determinar qué se entiende por falta disciplinaria. Si leemos el artículo 23 de la ley 734 de 2002 o leemos el artículo 50 de esa misma ley, allí se establecerán, volveremos sobre ello, allí se establece de manera muy clara que se entiende por falta disciplinaria. Y dice que la falta disciplinaria es la violación a normas subjetivas de determinación. Ya también volveré para explicar más despacio este punto. Pero lo que estoy queriendo significar es que cuando se habla de una reserva legal relativa, si bien la ley se ocupa de determinar cuándo estamos en presencia de una falta disciplinaria, el tipo disciplinario es abierto precisamente porque hay que buscar el deber en el ordenamiento jurídico.
Mientras que en materia penal, los tipos penales son cerrados porque son dolosos y además todos son dolosos y además porque el bien jurídico está en el encabezamiento del título y capítulo. Mientras que en materia disciplinaria, si bien es cierto, la violación a una norma subjetiva de determinación conlleva una falta disciplinaria, el deber funcional que se encuentra inobservado hay que buscarlo en el ordenamiento jurídico, precisamente porque de no ser así, ¿dónde encontramos las normas subjetivas de determinación o los deberes? Pues además del artículo 34 y las prohibiciones del 35 que está en la ley 734, los deberes también los encontramos en la Constitución, los encontramos en la ley, los encontramos en el reglamento, en el manual de funciones, etcétera. Luego, entonces, si en materia disciplinaria existiera también, como ocurre en el campo penal, una aplicación de los números cerrados, pues el código tendría una voluminosa masa, ¿no? Habría que cargarlo prácticamente en una carretilla, perdónenme la expresión coloquial, pero es muy gráfica. Entonces, como los deberes son dispersos en la legislación, es necesario entonces atemperar a la realidad normativa esa situación para determinar que es el juez disciplinario que tiene que integrar dentro del tipo, a través de una norma de reenvío, el deber que resultó conculcado. Para que me pueda entender mejor el auditorio, podemos decir que si bien la ley 734 establece cuáles son los deberes de los servidores públicos, pero cuando se trata de un funcionario judicial, habrá que hay una norma de reenvío, que es la ley 270 del 96, ley estatutaria, que también consagra unos deberes específicos a los funcionarios judiciales, jueces, magistrados, para poder entender bien el asunto. Entonces, allí hay que integrar, itero, hay que integrar al tipo disciplinario el deber que resultó conculcado para de esa manera poder entonces hacer la imputación o lo que en materia disciplinaria se conoce como pliego de cargos o acusación en materia penal que tienen el mismo carácter. Obviamente, pues dentro de los escenarios distintos en sede dogmática. Muy bien, esa sería entonces una importante diferencia. Otra importante diferencia, porque son muchas, pero por razones de tiempo me voy a referir a las más significativas dentro de la interpretación judicial en sede dogmática del derecho disciplinario, hace referencia precisamente a lo que venía hablando de las normas objetivas de determinación y las normas subjetivas, y las normas objetivas de valoración y las normas subjetivas de determinación. Voy despacio. Las normas objetivas de valoración son propias del derecho penal. Y son propias del derecho penal porque en el derecho penal importa el desvalor del resultado. Vamos a encontrar dos comportamientos o conductas que importan un valor, un juicio de desvalor o un desvalor del comportamiento. Entonces hablamos un desvalor de acto y un desvalor de resultado. El desvalor de acto y de resultado son propios del derecho penal y se sancionan, pero en materia penal importa el resultado. Por eso se sanciona la tentativa. Entre más cerca se encuentre de la obtención del resultado, habrá mayor será la sanción. Luego, en materia penal, la tentativa comienza a agotarse desde el momento en que comienzan los actos ejecutivos. Y si no se logra el resultado y comenzó a ejecutarse el acto, pues se sancionará. Y se sancionará con mayor drasticidad si se está más cerca de la obtención de ese resultado. Por eso es que en materia penal opera lo que se conoce como la antijuridicidad material. Y significa que para que pueda enrostrarse penalmente un comportamiento en sede sancionatoria, se requiere efectivamente que el bien jurídico tutelado haya resultado afectado. Y si no resulta afectado, entonces la conducta, es decir, que se requiere que el acto o el comportamiento haya vulnerado el derecho de manera submaterial. Antijuridicidad, es decir, que es contrario al derecho, inmaterial, que se formalizó, que efectivamente se materializó el daño al bien jurídico. Por eso el principio de oportunidad que establece la ley 906. Y uno de los factores de la ley 906 es de las causales para que proceda el principio de oportunidad, precisamente es ese,
que no se haya verificado un daño y efectivamente se dé aplicación a la antijuridicidad material. Eso no puede hablarse en materia disciplinaria, y no puede hablarse en materia disciplinaria porque aquí no importa, aquí no estamos hablando de las normas objetivas de valoración, sino que estamos hablando de normas subjetivas de determinación. Y esas normas subjetivas de determinación, que ya voy a explicar en qué consisten cuando hablemos de la estructura de la falta disciplinaria, esas normas subjetivas de determinación, lo que importa aquí es el desvalor no del resultado, sino del acto, ¿sí? Entonces, no nos interesa efectivamente que no se haya ocasionado una lesión al patrimonio de la persona, al patrimonio del Estado, o se haya afectado un bien jurídico, no nos interesa, sino que se haya afectado con el comportamiento o la conducta del deber funcional, ¿sí? Luego, entonces, aquí no nos interesa el resultado y por ende, en materia disciplinaria, no se sanciona la tentativa. La tentativa no existe en materia disciplinaria y no existe precisamente porque no hay antijuridicidad material. Lo que se verifica es la existencia de un desvalor de acto y que va o que consiste en que se ha inobservado el deber funcional. Y al inobservarse el deber funcional, pues obviamente se afecta ese deber y se legitima el accionar del Estado a través de una imposición de sanción. Y en ese punto, entonces, cuando hablamos de la violación de esas normas subjetivas de determinación, estamos diciendo o estamos hablando de que no se puede, tampoco hay una limitante en sede de principio de legalidad que proscribe la responsabilidad objetiva. Entonces, al igual que ocurre en materia penal, en materia disciplinaria también opera la proscripción de la responsabilidad objetiva cuando la ley 734 en los artículos iniciales habla del principio de la culpabilidad. Y cuando habla del principio de la culpabilidad, entonces se refiere a que queda proscrita la responsabilidad objetiva. Y entonces, ¿cómo podemos atemperar la responsabilidad objetiva? Porque según lo que acabo de explicar, como nos interesa es la violación del deber sin que se verifique el resultado, nos interesa que se haya verificado el resultado, simplemente que se haya inobservado el deber. Entonces, ¿cómo hacemos para que no opere la responsabilidad objetiva? Porque entonces la mera violación del deber funcional conllevaría responsabilidad disciplinaria. Pues ahí es donde viene un elemento de la estructura de la falta disciplinaria que es propio del derecho disciplinario, que se llama ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial. Entonces, la ilicitud sustancial. Vamos a leer, y aquí es donde quiero hacer una comparación entre lo que habla el Código actual, la Ley 734, y lo que habla el Código General Disciplinario que entrará a regir el próximo año. Voy a permitirme leerlo, el tema de la ilicitud sustancial. Y voy a enfocarlo dentro de la estructura de la falta disciplinaria y el principio de culpabilidad para amarrar los temas. Muy bien, cuando leemos la ley 734, perdón, en el artículo 5 señala la ilicitud sustancial y dice que la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Nótese cómo el legislador ha incurrido en varios errores en la redacción de la norma. Cuando se habla de ilicitud sustancial, estamos en presencia de la antijuridicidad, ¿sí? Y cuando hablamos de la antijuridicidad, hablamos de las causales de justificación del hecho. Al igual que como ocurre en materia penal, en materia disciplinaria también hay unas causales de justificación que eliminan la antijuridicidad del comportamiento, pero que conjuntamente con las causales de culpabilidad se denominan causales de exclusión de responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos las causales de antijuridicidad que excluyen la antijuridicidad y las causales de culpabilidad en un mismo listado, propiamente en esta norma. Muy bien, dice que la falta será antijurídica. Hay un primer error porque no se habla de, si hay falta, pues obviamente es antijurídica, ¿no es cierto? Entonces debió decir la conducta. La conducta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Pero esta es una norma que
se ha prestado para mucho debate en el sentido de determinar cuáles son los verdaderos alcances de la ilicitud sustancial. Esto, mirando el artículo 8º de la nueva ley, del nuevo código, en el artículo 9º, estoy citando mal la norma, el artículo 9º, estoy leyendo, dice sobre la ilicitud sustancial lo siguiente, y miremos, aquí hagamos una comparación desde la eje dogmática de este importante principio. Dice el artículo 9º de la ley 1952, la conducta del sujeto disciplinable, ya miren que ya cambió la falta por conducta, o sea que sí se supera esa falla que denuncié. Dice, la conducta del sujeto disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna. ¿Sí? Pero a renglón seguido establece un inciso que no lo trae el artículo 5º, pero este artículo 9º sí lo trae la nueva ley. Dice, habrá afectación sustancial del deber cuando se contraríen los principios de la función pública. Luego, ¿cuáles son esos principios de la función pública? Entonces tenemos que irnos necesariamente al artículo 209 de la Constitución. Y ese artículo 209 constitucional señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, me permiten leer, en los principios de la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Miren ustedes que también el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ley 1437, también señala cuáles son esos principios. Dice, las actuaciones administrativas se desarrollarán especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Esos principios del 209 y 14 del CEPACA, 209 constitucional y 14 del CEPACA, tienen toda una jurisprudencia constitucional alrededor en sede de cada uno de ellos. Se ha decantado los límites de cada uno de esos principios. Luego, el juez disciplinario tendrá, para determinar la ilicitud sustancial, que confrontar efectivamente en sede de agotar el conocimiento que pueda informarse sobre las alcances y la afectación de esa función y el alcance del derecho disciplinario, tendrá que confrontar esa jurisprudencia, ese conocimiento potencial y eventual que pueda tener en sede del principio de legalidad en la imposición de las sanciones, si a ello hay lugar. O sea que necesitamos un juez disciplinario absolutamente comprometido en conocer cada uno de estos principios que gobiernan la función para que pueda efectivamente darse aplicación al principio de ilicitud sustancial que está descrito en el artículo 9º de esta ley que me he permitido leer. Entonces, bajo ese entendido o ese tamiz, veamos entonces cuál resulta ser la estructura de la falta disciplinaria. Son muchas más diferencias, pero por razones de tiempo, obviamente, debo centrarme a las que considero que tienen más impacto en la interpretación judicial del derecho disciplinario en sede dogmática. Muy bien. Entonces hablemos de la estructura de la falta disciplinaria. Entonces, cuando hablamos de la estructura de la falta disciplinaria, lo primero que tenemos que decir es que difiere de la estructura del delito. Y esa también podría ser una diferencia importante. El delito, dogmáticamente hablando, es una estructura que está fundamentada en tres pilares fundamentales: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad.
Esa también es una derivación de la escuela dogmática que toma la escuela finalista, que es la que informa el derecho penal, y entonces podemos decir que para que se pueda hablar de que hay un delito, se requiere que esa conducta sea típica, antijurídica y culpable y que esté previamente definida en la ley de acuerdo al principio de legalidad, nulo crimen, nula pena, sine lege praevia, estricta, estricta y estricta. Ese principio de legalidad que aprendimos desde nuestro pregrado. Entonces, ahí aparece el principio de legalidad informando este derecho sancionador. Bajo ese entendido, entonces, ¿qué es lo que hace el juez? El juez penal lo que hace es una lista de chequeos, si me permiten la expresión coloquial, entonces, de que efectivamente se verifiquen esas tres estructuras dogmáticas para que podamos hablar de delito. Luego, si no hay tipicidad, pues, o la conducta es atípica, no tiene obligación de ir a la antijuridicidad ni a la culpabilidad, simplemente se queda en ese primer escenario. Y ojo que aquí vamos de la mano ya con la culpabilidad, porque como la escuela que informa el derecho penal en Colombia, la ley 599 de 2000, la escuela alemana del finalismo, entonces, tenemos que ya los títulos subjetivos de imputación, como el dolo y la culpa, ya no lo encontramos en la culpabilidad. Y la preterintención no las encontramos como títulos subjetivos de imputación en la culpabilidad, como ocurría con la escuela dogmática que informó el decreto 100 del 80, o antiguo Código Penal, sino que lo sacamos de ese escenario y lo llevamos a la estructura dogmática o a la categoría dogmática de la tipicidad. Luego, si un comportamiento está descrito por la ley como doloso, que en esencia son todos dolosos, excepcionalmente culposos y preterintencionales, cuando hay amplificadores del tipo penal que así lo permite, o sea, el mismo código en la parte especial permite esos dos amplificadores del tipo, entonces el delito es doloso y se comete a título de culpa y no existe el amplificador de la culpa, pues obviamente hablamos de una conducta atípica y no inculpable. Precisamente, ¿por qué? Porque se saca de la culpabilidad, discúlpeme la expresión, de estos títulos subjetivos de imputación y se llevan a la tipicidad, y eso permite que de entrada el juez pueda definir el punto de manera pacífica. Entonces no tengo que ir a la antijuridicidad, no tengo que ir a la culpabilidad y agotar toda esa lista de chequeo. En materia disciplinaria, en la escuela que informa este derecho es la escuela causalista, ¿sí? Que el causalismo, pues obviamente es una escuela dogmática alemana, pero nuestro derecho disciplinario prolífico por demás, pues se ha inscrito en esa escuela. Y esto significa que la estructura de la falta disciplinaria se mueva en tres pilares. Un primer pilar, entonces tenemos la conducta, en un segundo pilar tenemos el ilícito o la ilicitud disciplinaria y en un tercer pilar la culpabilidad. Y allí es donde, cuando hablamos de la conducta, hablamos de conductas de acción o hablamos de conductas de omisión. Cuando hablamos del ilícito disciplinario, estamos hablando de la tipicidad y de la antijuridicidad que forman una unidad dogmática. Eso es lo interesante de la dogmática disciplinaria. Forman una misma unidad dogmática, una sola unidad dogmática, y hablamos de la culpabilidad. Entonces definimos, si por delito se define una conducta típica, antijurídica y culpable en materia disciplinaria, decimos que hablamos de una falta disciplinaria cuando hay una conducta típicamente antijurídica y culpable. ¿Por qué? Porque la tipicidad y la culpabilidad, la antijuridicidad forman una unidad dogmática. Forman una unidad dogmática precisamente porque, a diferencia del derecho penal en su dogmática, la culpa, el dolo y la culpa sí están en la culpabilidad, no están en la tipicidad. Luego, si se obra de manera dolosa, si se obra de manera culposa y los verbos rectores del tipo disciplinario, artículo 48 de la ley 734 o artículo 52 de la nueva ley 1952 hay un verbo rector que exige un comportamiento activo, pues obviamente hablaremos de inculpabilidad del comportamiento. Pero miren que el juez disciplinario tendrá que ir por la conducta, por el ilícito disciplinario, para llegar a la culpabilidad, porque el dolo y la culpa siguen estando en la culpabilidad. Miren ustedes qué interesante, esto me permite hacer una reflexión adicional, y es que cuando hablamos
de que en materia penal los delitos son dolosos, excepcionalmente culposos y preterintencionales. En materia disciplinaria todas las faltas son dolosas o culposas, mientras excepcionalmente serán dolosas. Miren ustedes, poder entender ese punto. En materia penal todos los delitos son dolosos por reserva legal absoluta, ¿no es cierto? Y para que puedan ser culposos y puedan ser preterintencionales, la ley lo debe permitir. Eso es lo que se llaman los dispositivos amplificadores del tipo penal. Pero en materia disciplinaria ocurre a la inversa, o de manera distinta para no enredarnos. En materia disciplinaria todas las faltas son dolosas y culposas, precisamente porque opera la teoría de los números apertus o abiertos con normas de reenvío, mientras que excepcionalmente los comportamientos serán dolosos. Será la ley a través de los verbos rectores la que indique si efectivamente el tipo es cerrado o el tipo es abierto. Cerrado solo doloso y abierto doloso culposo, y ya tendrá que determinar la modalidad el juez disciplinario. Miren ustedes lo importante de la dogmática para determinar los alcances de este derecho sancionador, porque no podemos traspolar lo que entendemos dogmáticamente del derecho penal al derecho disciplinario, porque estaríamos violando garantías a los sujetos procesales, a los sujetos disciplinables o disciplinados. Es importante tener en cuenta esa situación. Ahora, como ya hemos definido los elementos de la estructura de la falta disciplinaria, vamos a mirar entonces cuáles son esas normas subjetivas de determinación para pasar a la culpabilidad. Cuando hablamos de las normas subjetivas de determinación, estamos hablando de los derechos, estamos hablando de los deberes, estamos hablando de las prohibiciones. ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde están los deberes? ¿Y dónde están las prohibiciones? Pues obviamente en el manual deontológico, la ley 734, la ley 1952, pero también en el derecho. Es decir, en toda la legislación a lo largo y ancho de ella. Ahora, cuando hablamos también hablamos de el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. También hablamos como norma subjetiva de determinación los conflictos de intereses, ¿no es cierto? También hablamos de la extralimitación en el ejercicio de las funciones públicas, por acción o por omisión. Es decir, las normas subjetivas de determinación están a lo largo y ancho de todo el sistema jurídico en sede de la normatividad que lo rige. Porque en el código, en la ley 1564, el Código General del Proceso, podemos encontrar también deberes para el juez, como los podemos encontrar en la ley estatutaria de Administración de Justicia, como también los podemos encontrar en la ley 734, en la ley 1952, etc. Bajo ese entendido, entonces, estas son o serían las normas subjetivas de determinación. Como el tiempo va avanzando, vamos a nosotros también siendo más diligentes en la presentación de esta conferencia. Hablemos de la culpabilidad. Y en sede de culpabilidad, sí, bueno, para concluir esa primera parte, debo decir que esos principios que acabo de mencionar, esa estructura de la falta disciplinaria, la teoría de los números apertus del derecho disciplinario y las normas de reenvío, podemos decir que la ley 1952 no afecta para nada esa principialística, no afecta para nada esa dogmática. Simplemente se limita efectivamente a traspolar esa dogmática que ya traía la ley 734, la recoge la ley 1952, pero para dar un poco más de claridad, sobre todo en materia de lo que debemos entender por ilicitud sustancial. Que entre otras cosas, y para rematar ese punto, para que pueda considerarse una conducta informada de ilicitud sustancial que vulnere a su vez un deber funcional y que tenga la entidad para ser sancionada disciplinariamente, se requiere que afecte la función pública en cierta manera. Porque si el comportamiento no afecta la función, pues el comportamiento no podrá enrostrarse responsabilidad disciplinaria, precisamente porque no puede haber responsabilidad objetiva. Está proscrita la responsabilidad objetiva, que en materia disciplinaria sería el incumplimiento del deber por el deber mismo.
Entonces no podría hacerse eso. Eso es lo que muchos penalistas dicen, eso que hace el derecho disciplinario, lo mismo que hace el derecho penal con la antijuricidad material. Sí, puede ser que coincidan en esencia muchas de las cosas, pero en esencia no son la misma figura, precisamente porque el derecho penal defiende bienes jurídicamente tutelados, mientras que el derecho disciplinario defiende deberes funcionales. Y aquí viene algo muy importante, y ya para adentrarnos en el tema de la culpabilidad. Y lo importante del punto es que en materia disciplinaria los deberes funcionales se presumen conocidos. Ojo con eso, perdón la expresión, pero es muy importante que lo tengamos presente. Mientras que en materia penal, pues hay que demostrar efectivamente la conciencia de la ilicitud. ¿No es cierto? Que la persona tenía conocimiento efectivamente de que esa conducta era desviada, de que esa conducta era proscrita por el derecho penal y que si decidió en observarla, pues viene o sobreviene el juicio de reproche. Mientras que en materia disciplinaria el deber funcional se presume conocido. Y por eso me permito entonces hablar de la culpabilidad. Y allí hay unas grandes diferencias que introduce la ley 1952 y que va a generar incertidumbre en el momento en que al 1 de julio del próximo año entre a regir el Código General Disciplinario. Y me refiero concretamente a esta situación. Cuando hablamos de la culpabilidad en materia disciplinaria, lo dije, ya lo había dicho, los títulos subjetivos de imputación o las modalidades de conducta son el dolo y la culpa. Todas las faltas disciplinarias son dolosas o culposas, excepcionalmente dolosas. Cuando la ley cierra el tipo disciplinario y solamente permite la modalidad dolosa. El ejemplo son las faltas gravísimas que están en el artículo 48 de la ley 734. Ahí están las faltas gravísimas dolosas. Y las faltas gravísimas. Y están las faltas gravísimas. Y en los verbos rectores de estos tipos disciplinarios, pues aparecen efectivamente acciones que solamente pueden ser comportadas dolosamente, de manera dolosa. ¿Sí? Muy bien. Entendiendo ese punto, entonces, hay que decir que el dolo en materia penal y el dolo en materia disciplinaria difieren ostensiblemente. Y difieren ostensiblemente por lo siguiente, porque ¿cuáles son los elementos fundamentales del dolo? Los elementos fundamentales del dolo o estructurales del dolo, ya lo ha decantado la dogmática alemana, del derecho penal alemán, que informa nuestro Código Penal, Ley 599/2000, se habla efectivamente de la conciencia, se habla de la voluntad, se habla del conocimiento de los hechos y se habla de la conciencia de la ilicitud, ¿no? Los 4 elementos, la capacidad, la voluntad, el conocimiento de los hechos y la conciencia de la ilicitud. Entonces, para que se pueda hablar del dolo, se deben reunir esos 4 elementos. En materia disciplinaria, no nos importa tanto la voluntad y la representación, sino que nos importa es la conciencia, el conocimiento de los hechos y la conciencia de la ilicitud. Mientras que la voluntad, la representación y la voluntad son elementos accesorios. Eso significa, ¿por qué son elementos accesorios? Por lo que dije anteriormente. Porque la voluntad, o mejor, el deber funcional se presume conocido. Y si se presume conocido el deber funcional, entonces hablamos de la imputación plena cuando yo tengo dudas si mi comportamiento conlleva la violación de un deber funcional. Ahí hay un título pleno de imputación, precisamente porque la duda queda cobijada precisamente por la imputación que se hace en materia disciplinaria. También cuando sobreviene el conocimiento potencial o el conocimiento eventual. Recuerden ustedes que el conocimiento puede ser actual, puede ser potencial o puede ser eventual. El conocimiento actual es la cantidad de conocimiento que tengo, el conocimiento potencial es el conocimiento que puedo adquirir de manera futura y el conocimiento eventual, toda la cantidad de conocimiento que yo puedo adquirir, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del conocimiento potencial y el conocimiento eventual, es decir, si la persona pudo superar el error,
Entonces ya no hablamos de error, sino que hablamos de culpa y hay plena imputación en materia disciplinaria. Bajo ese entendido, entonces, ese título de imputación será a título de culpa y no por error, o sea que habrá culpabilidad y no eximiente de responsabilidad por inculpabilidad ante la ocurrencia de un error insuperable de hecho o de derecho. Ahora, el problema es que probar el dolo en materia disciplinaria resulta menos dramático que en materia penal, precisamente porque el deber funcional se presume conocido. Usted sabía, no, es que yo soy el alcalde o yo soy el juez, yo no sabía que no se podía dar libertad, había que dictar medidas de aseguramiento y yo de intramural y concedí una domiciliaria. No, porque es un error superable porque de la lectura de la ley 906 y las recientes sentencias de la Sala Penal de la Corte y de la Corte Constitucional, pues dan efectivamente luces sobre la aplicación de esas restricciones. O sea que ahí no hablamos de un error de derecho, sino que hablamos de una culpabilidad porque la persona, el funcionario público, tenía la obligación o el deber de conocer esa restricción, porque es a lo que generalmente se dedica todos los días. ¿No es cierto? Si estamos hablando de un juez, por ejemplo, de control de garantías. Bien, pero el asunto se complica ahora con la ley 1952 y su entrada en vigencia, precisamente porque esa ley establece que, en efecto, ya hace una definición del dolo, ya define el dolo, entra a definir el dolo. Y dice esa norma cuando define el dolo en el artículo 28, ley 1952, que la conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización. Entonces miren ustedes que si lo analizamos con la lectura que trae, o la definición de dolo que trae el Código Penal, encontramos que la definición en materia disciplinaria resultó ser mucho más compleja. En efecto, el código o el artículo 22 de la ley 599/2000 establece o habla de la definición de dolo y miren lo que dice. Dice, la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Mientras que el artículo 28 habla de que, o sea, traspola prácticamente el mismo concepto, pero miren la diferencia. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de la falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización. Luego, entonces, ya cambiamos el paradigma de que el deber funcional se presume conocido, ahora hay que probar que ese servidor público tenía conocimiento del deber. Y eso es muy complejo, eso es muy complicado en materia de instrucción. Para los que adelantamos este tipo de procesos, es bastante complicado porque ya tendremos que investigar, inspeccionar la psiquis, el foro interno del servidor público, precisamente para determinar si efectivamente ese deber funcional él lo conocía a plenitud. Y que si lo conocía, entonces, y no adecuó su conducta, no limitó su conducta, pues sobreviene, obviamente, la respuesta del derecho sancionador disciplinario. Entonces, bajo ese entendido, ahí tenemos una situación compleja que se presenta en materia de dolo, pero será la jurisprudencia y la doctrina la que determinen a futuro el alcance de ese artículo 29 que les pongo, artículo 28, perdón, del Código General Disciplinario que les pongo de presente. En cuanto a la culpabilidad, la culpa, pues efectivamente en la nueva norma establece cuáles son los generadores de culpa: la ignorancia supina, la desatención elemental y la vulneración de una norma de obligatorio cumplimiento. Esas serían entonces las generadores de la culpa. Y el código determina qué se entiende por cada una de ellas. Pero cuando hablamos de la culpa, el nuevo código establece, al igual que como lo traía la ley 734, una diferencia en cuanto a la culpa grave, gravísima, la culpa grave, la culpa leve,
y frente a la culpa leve, pues no hay respuesta sancionadora por parte del derecho disciplinario. Son puntos entonces que tendrán que verificarse en el momento en que entre a funcionar el nuevo código. Finalmente, dos puntos, en este tiempo que me queda, dos puntos importantes y hace referencia a el régimen sancionatorio y la retroactividad y ultraactividad de esa ley frente a la aplicación del principio de favorabilidad. Miremos entonces de manera breve un comparativo entre las faltas y las sanciones que trae la ley 734 y que ahora trae la ley 1952. ¿En qué cambia? Y en relación a la aplicación del principio de favorabilidad, ¿qué se aplicará retroactivamente y qué se aplicará ultraactivamente? Recordemos que cuando hay un cambio de legislación, pues es necesario la aplicación retroactiva o ultraactiva de la norma para cobijar de manera más benigna una situación que cuando operaba la ley no nació, o no había nacido ese hecho, o nació y la ley dejó de existir a futuro. Muy bien. La ley 734 habla de las faltas gravísimas, de las faltas graves y de las faltas leves. Entonces, cuando hablamos de las faltas gravísimas, estas están en el artículo 48 y las clasifica en falta gravísima dolosa y falta gravísima con culpa gravísima, ¿no? Que para la técnica es lo mismo, o para la dosificación o dosimetría sancionatoria de materia disciplinaria es lo mismo, porque tienen igual consecuencia sancionatoria. La ley 734 dice que la falta gravísima dolosa conlleva como sanción una destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. Mientras que la ley 1952 establece también para la misma falta la destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. Miren ustedes que no cambió, se mantiene la misma situación, o sea que allí no podemos hablar de ultraactividad ni retroactividad, porque no operaría el principio de favorabilidad, ¿no es cierto? Porque pues, el tratamiento es el mismo. Se habla también de la falta, donde sí hay un cambio es en la falta gravísima con culpa gravísima, porque la ley 734 habla de la destitución como sanción e inhabilidad de 10 a 20 años, porque les decía que la sanción es la misma para la falta dolosa o la gravísima con culpa gravísima, pero miren ustedes que la ley 1952 sí hace un cambio allí cuando baja la sanción y dice destitución e inhabilidad de 5 a 10 años. Para las faltas gravísimas con culpa gravísima. O sea, ahí hay un tratamiento más benigno para quien cometa esa falta gravísima con culpa gravísima. Luego, allí sí se podría hablar de una aplicación retroactiva por principio de favorabilidad de la ley 1952 para aquellos que hayan sido subyúdices o cometido una falta o agotado un comportamiento con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley. Porque recordemos que la retroactividad se aplica los efectos hacia atrás de la norma para cobijar de manera más favorable cuando la ley trae un tratamiento más favorable a la persona que ha cometido esa falta en este caso. Bien, también hablamos de la falta gravísima con culpa grave. La falta gravísima con culpa grave en la ley 734 se sanciona como falta grave con culpa grave. Es decir, no existe una sanción específica para la falta gravísima con culpa grave, porque la ley 734 dice que las faltas gravísimas con culpa grave, recordemos que la culpa leve no se sanciona, se sancionarán como falta grave con culpa grave. Y la falta grave culposa da una suspensión de 1 a 12 meses. ¿Listo? Esta es la misma sanción. Pero la ley 1952 sí trae sí contempla esta falta, la falta gravísima con culpa grave, y establece una suspensión e inhabilidad especial de 3 a 48 meses. Pero como la falta gravísima con culpa gravísima, reitero, la falta gravísima con culpa gravísima es destitución e inhabilidad de 5 a 10 años. La falta gravísima con culpa grave es inexistente en materia en la ley 734 y en la ley 1952 habla de suspensión e inhabilidad especial de 3 a 48 meses. Estaba en lo correcto. Muy bien.
Pero como la falta gravísima con culpa grave, de acuerdo a la ley 734, se sanciona como falta grave culposa, es decir, de 1 a 12 meses, miren ustedes que aquí hay un tratamiento mucho más, miren lo que ocurre. En el mínimo, la suspensión de inhabilidad empieza de 3 meses, mientras que la falta grave culposa empieza de 1 a 12 meses. Aquí empieza de 3. O sea que es más grave la sanción y en el máximo también es más grave porque ya no es de 12 meses, sino que la eleva a 48 meses. Luego aquí habría que aplicar ya ultraactivamente, miren ustedes, la ley 734 por encima de la ley 1952, porque el tratamiento de la 734 en esas faltas es más benigno. También se habla de la falta grave dolosa. La ley 734 la contempla, la ley 1952 también, y el tratamiento es el siguiente. La ley 734 habla de la suspensión e inhabilidad especial de 30 días a 12 meses, para las faltas graves dolosas y en la ley 1952 habla de suspensión e inhabilidad especial de 3 a 24 meses. Miren ustedes que la ley 1952 es mucho más, la ley 734 es más benigna que la ley 1952 y por ende pues también habría lugar a aplicar mayor, de manera atractiva la ley 734. Pero miren ustedes aquí cuando se habla de la falta grave culposa, la ley 734 dice que esas faltas graves culposas tendrán una suspensión de 1 a 12 meses. ¿Sí? Y la ley 1952 dice que traerá esas faltas graves culposas, traerá una suspensión de 1 a 18 meses. Entonces miren que aquí en el máximo, el mínimo es el mismo, pero el máximo, el Código General Disciplinario lo aumentó. Aumentó el máximo a 18 meses, cuando el máximo en la 734 era de 12 meses. Y esto ya tendrá que el juez disciplinario, al momento de dosificar, decidir qué normatividad aplica en sede de favorabilidad. Muy seguramente pues se va a orientar el criterio de hasta los 12 meses para evitar tener que hacer esa disquisición, pero de todas maneras es una obligación para el juez disciplinario tener en cuenta la aplicación de la favorabilidad cuando vaya a tasar la sanción de conformidad a la ley 1952, precisamente cuando se va a tasar en el máximo de la sanción, porque la ley 734 es más benigna en el máximo de la sanción, si tenemos en cuenta que se parte de un mínimo idéntico, un mes. La falta leve dolosa para la ley 734 establece la multa de 10 a 180 días de salario, mientras que la ley 1952 habla de multa de 20 a 90 días. Miren ustedes pues que es mucho más benigna la ley 1952, aquí se aplicaría de manera retroactiva por favorabilidad esta ley por la 734. Y finalmente la falta leve culposa, y es donde viene allí una innovación que es que desaparece la amonestación escrita con copia de la hoja de vida como sanción disciplinaria, deja de existir esa sanción y solamente queda la multa de 5 a 20 días de salario, ¿no? Entonces desaparece la amonestación escrita, pero eso significa que si desaparece la amonestación escrita y se va a colocar o daría pie para colocarse la amonestación, pues vendría la pregunta, ¿puedo aplicar la ley 734 si la ley 1952 extinguió la amonestación escrita? Bueno, es una pregunta que queda para el auditorio y para una reflexión importante en ese sentido. Como ven entonces, aparece un tratamiento dogmático, manera de conclusión. Puedo decir que dogmáticamente no hay un cambio dramático en este tránsito legislativo cuando entre a regir el nuevo Código General Disciplinario. Pero sí hay unos cambios que van a significar en materia de culpabilidad y en materia de dosificación de sanciones y en imposición de sanciones, un arduo debate y un trabajo importante de la jurisprudencia para decantar los alcances mismos que pueda traer la imposición de estas sanciones. Pero básicamente lo que estamos observando es un código que dogmáticamente ha tratado de suplir las deficiencias que en ese sentido han sido desnudadas
de la Ley 734 y me parece que de manera mucho más pedagógica, didáctica, concreta y específica lo ha superado con creces esas falencias. Es un buen código, esperemos entonces que en su aplicación e innovación se puedan ir decantando esas vicisitudes que acabo de mencionar. Bien, doctora Mónica, le cedo el uso de la palabra para las preguntas. Muchas gracias, doctor. Y vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre la ilicitud sustancial en materia disciplinaria y antijuridicidad material en materia penal? Muy bien, gracias por la pregunta porque me permite nuevamente tomar ese tema que no es pacífico, precisamente porque los penalistas se fundamentan en él para proceder a decir o a concluir que el derecho disciplinario no es otra cosa que una variedad del derecho penal, lo cual no es cierto, precisamente porque la Corte Constitucional es la que da la razón en ese sentido. La antijuridicidad material tiene que ver necesariamente con el desvalor del resultado del comportamiento. Por eso el derecho penal le interesa o sanciona la tentativa. Y sanciona la tentativa precisamente porque entre mayor aproximación al resultado, pues mayor será la sanción. Porque como importa el resultado, importa también la sanción. Entonces, cuando hablamos de antijuridicidad material, hablamos de un desvalor de resultado porque lo que orienta al derecho penal dogmáticamente son las normas objetivas de valoración. Mientras que en materia disciplinaria no podemos hablar de antijuridicidad material precisamente porque no nos interesa el resultado, sino la vulneración del deber funcional, es decir, un desvalor de acto, porque lo que informa el derecho disciplinario son las normas subjetivas de determinación, que como lo dije, están en el derecho, en los manuales de procedimiento, en las normas sustantivas, etcétera. Entonces, eso es un punto muy importante que dogmáticamente separa las dos especies del derecho sancionador. Siguiente pregunta, doctor. ¿La tipicidad y la antijuridicidad como elementos de la estructura dogmática se encuentran unidas en materia disciplinaria? Efectivamente, tal como fue observado en la conferencia, la tipicidad y la antijuridicidad forman una unidad dogmática. Y forman una unidad dogmática precisamente porque las modalidades de la conducta o los títulos subjetivos de imputación como el dolo y la culpa están en la culpabilidad, a diferencia de lo que ocurre en materia penal que están en la tipicidad. Luego entonces, cuando hablamos de un comportamiento disciplinariamente relevante, decimos que el comportamiento es típicamente antijurídico y no típico y antijurídico, como ocurre en materia penal. Significa ello que si la conducta es atípica en materia disciplinaria, por ende también se excluiría la antijuridicidad, mientras que en materia penal no ocurre igual, porque la conducta puede ser típica y siendo típica puede ser antijurídica. En materia disciplinaria no podría ocurrir eso, porque si la conducta es típica, necesariamente es antijurídica. O al contrario, si es atípica, no será antijurídica. Agradecimiento especial para el doctor Luis Hernando Castillo Restrepo por su clara y didáctica exposición sobre la importancia del derecho disciplinario, que es el instrumento aplicado por el Estado para garantizar el cumplimiento de esos fines, específicamente de la administración pública, y para tal efecto se construye una normatividad que preceptúa las conductas tipificadas como faltas disciplinarias, mediante las cuales se regula el comportamiento de los servidores públicos y de los particulares que ejercen estas funciones públicas. Gracias a las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta conferencia virtual. Hacemos una cordial y extensiva invitación a todas las personas para que nos acompañen y que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar más información sobre todas nuestras videoconferencias y otras noticias de interés. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.